¿Listo? Comenzamos en 3, 2, 1. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta quinta sesión que corresponde al mes de mayo. Gracias por su participación. Y como hemos venido haciéndolo, vamos a tener la parte del caso clínico, que en esta ocasión corresponde al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Aquí conmigo está mi compañero, el doctor Tena, y vamos a tener al doctor Edgar Beltrán Suárez, que es nuestro experto invitado. Él se desarrolla principalmente en el área de endourología, cirugía de mínima invasión, y él actualmente se desempeña en el Hospital Ángeles Lindavista y en Centro Médico Nacional La Raza. Entonces va a estar muy enriquecedora esta sesión y pues como ha sido la dinámica, vamos a ir haciendo las preguntas. Les recordamos que durante la presentación va a haber preguntas tipo Slido para la gente que nos acompaña en línea, para que por favor participen. A continuación, les presentamos a su compañero Pablo Rojas Solís, que viene del Hospital de la Península de Yucatán para la presentación del caso. Entonces… Bueno, el caso del día de hoy nos encontramos con un paciente masculino de 58 años de edad, como ocupación es arquitecto, su escolaridad licenciatura, residente de Mérida, Yucatán, su estado civil es casado y su religión católica. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares, pues su madre y padre ambos se encuentran vivos, su madre con hipertensión arterial sistémica, así como diabetes mellitus tipo 2, y su padre también con hipertensión arterial sistémica. El resto de los antecedentes heredofamiliares interrogados y negados. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, pues alimentación con 3 comidas al día, adecuada cantidad y calidad, ingesta de agua de aproximadamente 1,5 litros al día. Ni actividad física, tabaquismo, consumo de alcohol, toxicomanías. Su hemotipo es B positivo y pues un esquema de vacunación aparentemente completo. Dentro de los antecedentes personales patológicos, pues crónico-degenerativos, alérgicos y transfusionales negados. Únicamente destacan los antecedentes quirúrgicos, una NLPC derecha hace 18 años en medio externo, por lo cual no contamos con los hallazgos del procedimiento, así como una posible URSS izquierda hace 10 años en medio externo y pues desgraciadamente tampoco contamos con los hallazgos transquirúrgicos. Entonces, pues recapitulando, es un paciente con antecedente de litiasis renal bilateral e instrumentación urológica no completamente especificada, sin aparente seguimiento. El paciente inició hace un mes con hematuria intermitente no formadora de coágulos, autolimitada y sin otros síntomas acompañantes. Negado dolor costovertebral o infecciones urinarias de repetición. Acudió con un médico general, quien realizó un abordaje inicial y solicitó una placa de abdomen, donde se reportó una litiasis renal bilateral. Actualmente el paciente llega con nosotros pues, para valoración y se encuentra con una semana de evolución sin hematuria y actualmente asintomático. En la exploración física, pues signos vitales dentro de parámetros normales, el paciente se encuentra cooperador, sin facies características, cardiopulmonar sin compromiso aparente, el abdomen globoso a expensas de panículo adiposo, Giordano negativo y puntos ureterales superiores y medios negativos, con genitales de acuerdo a edad y sexo. Muy bien. ¿Alguien de nutrición que me haga favor de resumir el caso? Por favor. Librado. Buenas tardes. Pues es un masculino de 46 años de edad, cirugías previas negadas y antecedentes solamente urolitiasis. Le hicieron una URSS flex izquierda hace 10 años y una NLPC derecha hace 18 años. Y pues viene desde hace un mes prácticamente cursa con hematuria, actualmente signos vitales normales. Muy bien, y hasta ahorita, ¿cuál sería tu sospecha diagnóstica? Digo ya. Que tenga recurrencia de la litiasis como tal. Ok. ¿Y qué estudios pedirías? Eventualmente, pues primero una tomografía, que es el estudio de elección para poder evaluar las características del hito, y pues ya posteriormente, obviamente no en este momento, pero ya posteriormente realizar, ya que quede libre de litiasis, pues un perfil metabólico para ver, pues obviamente por qué se está generando esta litiasis en este paciente. Ok. ¿Tendrás la placa que vio el médico general? Bueno, pues el paciente llegó con una
sí, valdría la pena la tomografía, como cuenta el compañero, pero pues llegó ya con la radiografía, ¿no? Entonces, pues vale la pena hacer uso del estudio con el que llegó. Entonces, aquí, ¿qué factores de riesgo tiene este paciente para desarrollar litiasis? ¿Alguien del GEA que nos pueda apoyar justamente con las características del paciente? ¿Qué factores de riesgo? ¿Dónde está el GEA? ¿De dónde era originario el paciente? De Mérida. Mérida. Ok. ¿Te puedes poner de pie, por favor? sí, claro. Gracias. Pues simplemente por el antecedente de litiasis, él ya tiene un factor de riesgo. También es muy importante valorar de dónde viene el paciente. De hecho, como los estudios más importantes sobre litiasis se han desarrollado justo en la península de Yucatán, y pues es muy predominante la dieta o también sobre todo la ingesta de líquidos y en climas calurosos. Esto genera mucho más riesgo de generar litiasis, ¿no? Y pues este paciente en la simple radiografía de abdomen, pues ya sabemos que tiene litiasis coral bilateral, ¿no? Completa. Okay. Y el origen de esta litiasis, o sea, pensando en que son litos radiopacos, ¿cuáles son los litos radiopacos más frecuentes y a qué etiología te orienta esta radiografía? Sí, claro. Los radiopacos más frecuentes son de calcio, pueden ser o sea, la litiasis coraliforme generalmente está asociada a cuadros infecciosos de repetición, sobre todo estrubita, pero también puede ser pues, más relacionado a otras, como calcio, y importante en este paciente valorar el perfil metabólico y sobre todo si tiene alguna alteración en la paratormona o en el calcio libre, ionizado y todo lo demás. Bueno. Ok, y ahorita que estás hablando de los litos coraliformes, ¿cómo definirías tal cual un lito coraliforme? Ok, se puede definir en lito coraliforme completo o incompleto, dependiendo de los cálices que abarca. El incompleto pues abarca solo un cáliz, y coraliforme completo puede abarcar 2 o más cálices de manera continua. Ok. Muy bien, y no sé, alguien del ABC. Ya mencionaron que los litos radiopacos son de calcio y los de estrubita también se pueden ver. ¿Cuáles son los litos radiolúcidos? Hola, buenas tardes. Podríamos pensar en los litos secundarios, por ejemplo, Indinavir, que Ok, suelen ser medicamentosos. en pacientes VIH positivos y que se encuentran en tratamiento con este fármaco. Y también, si mal no recuerdo, los de ácido úrico también creo que llegan a ser radiolúcidos. Ok, muy bien. Entonces, si quieres presentar los laboratorios, Pablo. ¿Alguno en particular? Bueno. Pues aquí está la biometría hemática, pues sin aparente leucocitosis, con leucocitos de 7.5, una hemoglobina de 14.1, pues parece ser que la hematuria no era anemizante, plaquetas dentro de parámetros normales. Dentro de la química sanguínea, pues una urea de 21.3, una glucosa de 88, creatinina discretamente elevada, entre comillas de 1.16, con ácido úrico de 4.4 y pues se le tomó su albumina que está en 4.2. Dentro de los electrolitos séricos, pues el calcio se encuentra dentro de límites normales, 9.3, con una albumina pues, también previamente normal, entonces no hay necesidad de realizar corrección, así como fósforo y magnesio dentro de parámetros normales. ¿Sí? Okay. Dentro del perfil hormonal que pidió el compañero, pues se le pidió la paratormona, también se encuentra normal con 24, el laboratorio da un rango de 10 a 65, y la vitamina D, pues también con 41, donde el laboratorio nos da un rango de mayor a 30. Su examen general de orina, pues discretamente concentrada la orina, una densidad de 1.027, un pH pues también ácido de 5 y pues un ego discretamente patológico, pero pues dentro de lo esperado, ¿no? Tenemos esterasa, leucocitos y eritrocitos, muy probablemente secundario al proceso inflamatorio que pues nos conlleva la litiasis renal bilateral, ¿no? Con unos nitritos negativos. Ok, espérame ahí.
Del general, ¿alguien podría comentar un poco acerca del ego y los litos que vieron en la placa? ¿Qué interesa? ¿En qué se fijan? Ya vimos la creatinina, está ligeramente elevada, para la edad no está tan relevante la elevación. Pero ¿qué te fijas en el examen general de orina en un paciente con litiasis? Bueno, sobre todo en el pH tenemos que descargar alguna acidosis metabólica porque pues esto se asocia muchas veces a una hipocitraturia y con esto pues condicionar a la formación de litos. Ok, en este que está en 5, ¿a qué te orienta? O sea, comentaba tu compañero que pudieran ser de estrubita, ¿no? Generalmente los litos coraliformes están asociados a infecciones y pudieran ser de estrubita. Pregunta 1, ¿de qué se forma la estrubita? Bueno, de magnesio, de oxalato de calcio, bueno, es una combinación ahí, y de fósforo también. Ok. Y o sea, en los litos de estrubita, ¿el pH cómo lo esperas encontrar? Sí, de hecho, alcalino, ¿no? Ok, alcalino. Muy bien. Como se observa aquí. No, aquí Bueno, está. aquí ligeramente ácido. ¿No? Ok. Entonces, sí, en efecto, o sea, hay que fijarse en el pH en los exámenes generales de orina. Nos pueden orientar un poco hacia qué conformación pudiera tener la litiasis. Si me hacen favor de poner la pregunta del slide, no sé si la incluyo. Entonces recuerden apoyarnos con el código QR para que puedan participar y responder cada una de las preguntas. Y tenemos la primera pregunta, que es: en litiasis renal por cálculos de estrubita, el análisis de orina de 24 horas te reporta hipocitraturia con un pH urinario mayor a 7. ¿Qué tratamiento médico inicias? Si pusieron atención, pues está muy sencillo. Yo espero que el 100% la tenga bien. Fue la pantalla de piso. Tienes un gate en tus micros, ¿verdad? Mírales. Ah, ok, sí, por razón es lo que se escucha lejísimo. Entonces, veo que gente está contestando citrato de potasio. ¿Qué hace el citrato en la orina? ¿Cómo? Alcaliniza la orina. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que buscar? Acidificarla, ¿no? Entonces sería la respuesta incorrecta. La respuesta correcta sería acidificación de orina, ¿no? Y antibiótico. Muy bien, continuamos. Bueno, Entonces, si quieres pues vamos a poner ver la tomografía. la tomografía. ¿Alguien del 20 de noviembre que esté por aquí? ¿Nos pueden ayudar, por favor, a describir la tomografía? Sí, buenas tardes. Bueno, tenemos una tomografía abdominopélvica simple en un corte coronal. Podemos observar ambas unidades renales en topografía habitual. En su morfología tiene unas imágenes hipertensas en relación a una litiasis renal coral completa bilateral. No se ve como dilatación, no se ve obstructiva en este momento. No sé muy bien las densidades, pero Muy bien. este es un corte axial. ¿Por qué es que no es obstructiva? No alcanzaba a ver bien el sistema colector. ¿Sí se ven? Del lado Son derecho, muy ¿qué te claros. parece? Sí, Mira, mira, el mira. derecho está dilatado, sobre todo los cálices superiores. Súper dilatado, ¿no? Sí, Súper. sí, sobre todo el lado derecho sí está obstructivo.
Los uréteres están libres en todo su trayecto. ¿Quieres darle la descripción de La las tomografía. unidades Hounsfield? ¿Y qué le, perdón, antes de que pase esto, qué le buscas a una tomografía con litos coraliformes? O sea, ¿qué mediciones haces? ¿Qué scores calculas pensando ya en un manejo, en el manejo terapéutico definitivo? Bueno, calcularemos el Stone Score, buscaría la distancia pie-lito, si está obstructivo o no, cuántos cálices ocupa y si el uréter está libre. ¿Y cuál es la relevancia del Stone Score? Nos va a dar un valor predictivo de qué tan viable va a ser la cirugía de poder dejar al paciente stone free en una intervención quirúrgica. ¿Y qué otras escalas conocen? Si quieren alguien más, no sé de qué otras escuelas nos acompañan. Del TEC. ¿Del español? ¿Tú conoces alguna otra escala? Ya que ningún compañero te quiso Se salvar. anima. Sacar del fondo del mar. Está el Guy Score Bien. y me parece que hay otro, pero la verdad no lo recuerdo en este momento. Ok. No sé si gusta agregar algo. No, sí, la escala de Croes, que es sumamente importante también, ¿no? Las tres más importantes son esas. Croes Score. No lo había escuchado, la verdad, doctor. Estudio más Sí. grande de litiasis. Sí, hay que leerlo todos. Muy bien. Si quieres, escríbela, la tomografía, Pablo. Gracias. ¿Llama Bueno. la atención algo sobre la descripción? Ah, bueno, la vas a leer, ¿verdad? Disculpa. Ya me estoy adelantando. Bueno, pues en la tomografía podemos ver litos corales bilaterales entre 600 y 700 unidades Hounsfield. En el riñón derecho pues, se encuentra un lito mayor de 6 centímetros de diámetro que cubre prácticamente todos los cálices. En el polo inferior pues, hay múltiples litos pequeños, el uréter no está dilatado y pues se llegó a reportar 3 quistes, pero pues, realmente parecen más dilataciones con adelgazamiento del parénquimo. En el lado del riñón izquierdo, pues un lito coral extenso, el más grande en pelvis de 2.8 centímetros. El uréter no dilatado y el parénquima pues respetado, sin alteraciones a nivel de la vejiga o uréter. Entonces, en este punto, alguien ¿hay alguien de Iztapaluca o no? ¿De López Mateos? ¿De López Mateos? Sí hay alguien. O sea, en este punto, ponte de pie, por favor. ¿Y cuál es tu nombre? Gustavo Albarrán. ¿Qué tal, Gustavo? En este punto, ¿cuál es el dilema? En este paciente, que tenemos litiasis coraliforme bilateral, ¿cuál es el dilema en este paciente? Pues ver cuál riñón tiene la mejor función para Exacto. ver cuál requiere tratamiento primero. Exactamente. ¿Y qué le solicitarías para ver esto? Idealmente un gamagrama. Ok, tenemos ¿Cuál gamagrama? No hay Ah, ganado, bueno, no tenemos. ¿Qué gamagrama? Renal. No, pues sí, de riñón. Otocio yo creo que no sería de mucha utilidad, pero ¿conoces las variedades de gamagramas renales que hay en este país? Sí, sería el DPT, no, MCA. CPT es la coagulación, ¿no? Sí. Por ahí va, DPTA, por ahí va. perdón. DPTA, ¿te sabes otro? Sí, el MAC3 Ok. y el otro no recuerdo, la verdad. ¿Alguien sabe el otro? Que nos ayuda para... Fuerte, sí, lo que sea, entre todos. Bien. ¿Y para qué sirve el DMCA? Ahora, ¿qué sirve cada uno? Perfecto. ¿Y el DTPA? Función. Función. ¿Y el MAC3? 3. Para filtración. Ok, Así. muy bien. Entonces, ¿en esta ocasión se le hizo gamagrama? No se tiene acceso ahí a gamagrama y pues muchas veces no tienen recursos los pacientes para hacerlo por medio privado. Ok. Y en este escenario, alguien del GEA que hacen percutáneas, ¿por cuál empezarían? Sin miedo, tranquilos. No es examen. Quien sea. Pues en este caso, el riñón derecho creo que se ve con un parénquima mucho más adelgazado. Probablemente tenga una función menor que el izquierdo. Entonces, empezaríamos por el que tiene mejor función para dejarlo completamente libre de litiasis. Y el otro yo lo derivaría para prevenir que haya algún proceso infeccioso o algo.
La verdad, pues yo sí trataría de hacerle un gamagrama para valorar la función real del riñón y ver si, pues no sé, si se beneficia más de una nefrectomía o de simplemente pues ya destruir la piedra, ¿no? Dependiendo del DTPA. Y de acuerdo a el nivel de lito, ¿no? Suponiendo que tiene un score complejo, ¿cuál sería tu abordaje quirúrgico? Una percutánea, entiendo, pero ¿qué tipo de percutánea? ¿Solo percutánea? Pues al ser una litiasis pues, de gran volumen, creo que hasta podríamos intentar un abordaje combinado con un SIRS para igual subir esa tasa libre de litiasis, ¿no? Sobre todo en el riñón que tiene parénquima más sano, ¿no? Pues al elegir este abordaje pues nos obliga a hacer una posición de Valdivia modificada para pues, empezar a destruir la piedra por los dos lados, ¿no? Sí, justo lo que mencionabas es importante porque incluso recuerden en los antecedentes que ya tenía una NLPC previa y una URSS en los cuales pues pareciera que nunca se le hubieran hecho, ¿no? Entonces creo que es muy importante la elección del procedimiento para pues tener una mejor tasa de éxito. Ahora alguien de nutrición con respecto al abordaje percutáneo. Ya dijo Miguel que combinado. Respecto al abordaje percutáneo, ¿qué consideraciones toman? Si la hacen en prono, si la hacen en supino, funcionan en el cáliz inferior, en el superior. ¿Cómo planean la cirugía si fuera su paciente? Digo, yo creo que un poco lo que dijo Miguel puede ser un buen parámetro también de hacer. Sin embargo, yo creo que a lo mejor yo hubiera empezado por el lado derecho. Digo, creo que todavía tiene algo de parénquima, al menos que se ve en la tomografía, no tenemos el acceso al gamagrama, y podríamos aprovechar para no hacerle un doble procedimiento, intentar picar el riñón del lado derecho. El problema también de que si hacemos una, generalmente o muchos lugares las nefrostomías se los hacen los radiólogos intervencionistas, y a veces usamos ese mismo tracto nosotros para tratar de entrar a ese riñón. El problema es que a veces esa punción o ese tracto no queda exactamente donde nosotros lo queremos y nos podría quedar más incómodo para nosotros hacer la percutánea. Entonces yo a lo mejor intentaría empezar del riñón del lado derecho, que es el que está dilatado. El riñón izquierdo no se ve dilatado y tampoco se ve que tenga una repercusión importante en la tasa de filtrado glomerular. Digo, puede ser que sí, no lo sabemos porque no tenemos el gamagrama, pero al menos ahí todavía se ve algo de parénquima. ¿Necesitas que el riñón esté dilatado para picar? Bueno, si nosotros lo hacemos por ultrasonido es mucho más fácil, al menos nosotros, como lo hacemos en nutrición, nosotros lo hacemos siempre guiado con fluoroscopía. Entonces, pues necesitaríamos, es mucho más difícil picar si no lo hacemos con fluoroscopía, si se hace por ultrasonido o si se hace en supino, que generalmente lo hacen así, pues sería más fácil picar uno que está dilatado a uno que no está dilatado. Pregunta abierta, así como para todos. Suponiendo el contexto en donde ese paciente va a tardar algún tiempo en llegar a un centro donde haya una persona con experiencia suficiente para hacer nefrolitotomía percutánea, ¿alguien de ustedes le pondría un catéter doble J a alguno de los dos riñones? Yo le pondría al lado derecho. Esperando que el paciente se opere antes de ¿cuánto tiempo? Ahí supongo variable porque no sabemos cuánto tiempo se operaría, ¿no? Pero digamos, para resolverle al menos la dilatación, esperando que sea al menos en menos de 4 o 6 meses, porque si no ese riñón seguro se va a fundir. Sí, porque poner doble J en cálculos coraliformes, realmente yo en lo personal, o sea, yo jamás lo hago porque es mejor ofrecerle otra alternativa de tratamiento. Otra cirugía, si alguien muy bravo en la paroscopía, cirugía abierta, incluso una pieloritotomía empleada de Gilbernet, es una buena alternativa de tratamiento, incluso para cualquiera de los dos riñones. Si no se le puede ofrecer una nefrolitotomía percutánea, que estamos de acuerdo que sería la opción número 1. Entonces, poner doble J en el contexto de un paciente que, bueno, de la península y todo este rollo, que igual que en la Ciudad de México es muy difícil a veces el acceso a los servicios de ese tipo de cirugías, no me parece, da la falsa sensación de que el paciente está protegido y eso no siempre es bueno, ¿no? Entonces, ese es mi punto, ¿no? Sí, coincido. La verdad es que yo tampoco suelo derivar. Este es un paciente que ya tiene con estos litos 4 años o probablemente más, no sabemos, y tiene una tasa de filtrado considerablemente normal, tiene 1.1 de creatinina. ¿Qué tanto le vamos a ayudar con el catéter? ¿Qué tanto vamos a lograr derivar? ¿O es mayor la probabilidad de dejar mal el catéter, ¿no? Claro. Porque no vamos a saber dónde lo dejamos. O que incluso se calcifique el catéter, ¿no? entonces sería mucho peor.
el beneficio que le vamos a otorgar con el catéter es nulo. Entonces, en este caso sí, lo ideal es referir al paciente a un centro experimentado o donde haya el equipo, donde existe el equipo para hacer una percutánea o derivar los riñones como puenteo a una percutánea. Y regresando ya al tema quirúrgico, ¿qué le hicieron, Pablo? Bueno, nada más me gustaría, digo, para que todos aquí veamos un poquito, justamente con ocasiones que se puede y que vale la pena derivar el riñón que no se va a abordar, pues es una buena opción, pero como comentan, pues realmente pues está prácticamente tomada la pelvis, el J probablemente no iba a subir y si subía no derivaba. La otra opción en su momento que pensamos para derivar el riñón justamente el lado derecho puede ser una nefrostomía, pero la verdad es de que si ven ahí en la tomografía se ve como si estuviera aceptado. Entonces, prácticamente nosotros si ponemos una nefrostomía, por decir, en alguno de esos sistemas colectores, probablemente los otros no vayan a estar drenando. Entonces, por ese motivo es que, pues, realmente se decidió abordar únicamente... ¿Nos esperas tantito? Y fíjate que también otra cosa importante por la cual podrías drenar con una nefrostomía el riñón derecho es por si sale pus. O sea, si drenas con una nefrostomía el riñón derecho, sale pus y mientras trabajas el riñón izquierdo. Es otra buena opción. La verdad es que en nuestro caso no lo hicimos, pero justamente no se realizó por esa cuestión de que si se ponía la nefrostomía por la imagen que les comentaba, como está, pues prácticamente septado, digamos, la unidad renal, pues no íbamos a poder, la nefrostomía solo iba a drenar, digamos, selectivamente un sistema colector. Entonces no íbamos a tener el efecto de drenaje real que buscábamos, ¿no? Y algo también importante que comente el compañero, también el problema de muchas veces las nefrostomías que pone radiología intervencionista, pues que en muchas ocasiones no las hacen transpapilares, ¿no? Entonces usamos el mismo tracto para dilatar, pues tenemos mayor riesgo de que los pacientes sangren. Entonces son mejor las nefrostomías que pues ponemos nosotros, transpapilares, ya sabemos dónde están, la anatomía del riñón y se hacen planeando un abordaje posterior. Pero ¿quieres poner la pregunta que tenemos de Slido? Es muy bien, si nos hacen favor de contestarla y de participar. También los que están en línea, por favor, esto es básicamente para ustedes, quienes nos están siguiendo. No sé cuántos estamos conectados. Entonces, la pregunta es respecto al estudio CROES, Global PCNL Study, ¿cuál de los siguientes factores se asoció con mayor riesgo de complicaciones en pacientes sometidos a nefrolitotomía percutánea? Muy bien, pues sí, la tienen correcta la mayoría, ¿no? Es litiasis coraliforme completa, obviamente, ¿no? El resto de opciones, pues no indica mayor complejidad, ¿de acuerdo? Continúa, ¿no? Bueno, entonces ya dentro de la conducta a seguir, pues lo que se hizo, como les comenté, pues fue hacer una ESIR izquierda, como bien comentó nuestro compañero del GEA. Esta es la pielografía prequirúrgica. Y pues bueno, se inició con un tracto en colector medio, posteriormente se realizó un segundo tracto en colector inferior. Y pues se encontraron durante el procedimiento litos pues, de estas características. Básicamente litos amarillentos, y durante la fragmentación láser, se encontró pues, salida de humo a través de la camisa ureteral. ¿Qué French usaron? ¿Mande? ¿Qué French? 24. ¿En ambos? ¿Son un 26 y un 24 o 22? Los dos 24. Ok. ¿Y usaron láser? Sí, porque fue CIRS. No, arriba normalmente cuando es en la percutánea es neumático, sí. Y por abajo pues hay un olmio ahí con nosotros. Sí. Muy bien. Pero cuando se empezó a trabajar la piedra con el láser olmio, pues empezó a salir ahí humo del hito. Ok, alguien del ABC que nos pueda ayudar, o del TEC. La salida de humo sugiere alguna conformación del hito, alguna composición del hito. Y la pregunta para Pablo, ¿este humo tenía alguna característica al observarse? ¿Era un humo denso? ¿Algún olor? Olía como a huevo, huevito. A huevo podrido. A huevo podrido. Ok. ¿Y esto nos orienta algo? ¿Alguien del ABC? ¿Alguien del español?
¿Alguien del Zaragoza? Donatiu Salgado. Ya empezamos con nombres, no quisieron participar. Ese ya fue, sí, tiro directo. No, está, lo apuntaron. Sí, ahí está. Pues yo creo que Destruita. Destruita. Ok, ¿alguien más? ¿El color de la piedra que ves ahí ayuda en algo? Pues es sí, amarillo, también ¿no? podría orientarnos también hacia que fuera de oxalato de calcio. Pero, ¿cómo son las piedras de oxalato de calcio según las densidades de esa piedra? Sí, muy densas, o sea, como de 800 hacia 1000. Ah, 1000. 100. Es como medio te quiero y a veces no. O sea, es muy rango, muy amplio, ¿no? O sea, el oxalato de calcio es muy denso, ¿no? Entonces tienen densidades de arriba de 900, 1000, 1100. Estas eran de 600, 700 unidades Hounsfield. Y generalmente así no se ven ni las de Destruita ni las de oxalato de calcio. ¿Alguien? ¿Alguna idea? Aquí levantaron la mano, aquí en el G. No es examen, tranquilo. Sí, ustedes Justo este olor que describe, pues justo nos orienta a pensar a que sea de cistina el cálculo, ¿no? Y con el antecedente que tiene el paciente que hace 10 y 18 años le hicieron cirugía para destruir cálculos que probablemente no le destruyeron, probablemente esos cálculos pues siguieron formándose, creciendo, y estos formaron corales bilaterales, probablemente de cistina, ¿no? Muy seguro. Perfecto. Muy bien, pues sí, en efecto, o sea, la salida de humo, ¿no? Y que tiene un olor característico a azufre. ¿Azufroso? Es por esta, bueno, nos va a explicar más adelante Pablo, la razón de este olor a azufre que genera la pulverización de los litos de cistina. Si quieres, continúa, Pablo. Otra pregunta para el público, si nos hacen favor de responder. En la siguiente pregunta tenemos entre NLPC estándar, mini L, NLPC y ureteroscopía flexible con camisa de acceso ureteral estándar. ¿Cuál es el procedimiento que confiere menor presión intrarrenal transoperatoria? Entonces, correcto, pues también está muy fácil, que es la NLPC estándar. Y todo tiene su lógica, ¿no? O sea, ¿cuál tiene la camisa más amplia, ¿no? Mayor para apertura. trabajo, ¿no? Entonces, la NLPC estándar tiene una camisa arriba de 24 French, y 24, 26 French. Entonces, evidentemente es la que menos presión va a generar. Adelante. Entonces, bueno, aquí tenemos las imágenes prequirúrgicas y posterior a la misma intervención quirúrgica. Entonces, dame tantito ahí. Complicaciones de la percutánea. ¿Cuál es la principal complicación o qué podemos esperar encontrar en el postquirúrgico en estos pacientes de acuerdo al estudio de Croes? Es lo más frecuente. El general. Alejandra Becerra. Dentro de las complicaciones, pues de inicio puede ser sepsis, algún hematoma, pues incluso trauma renal. ¿Trauma? ¿A quién? O sea, trauma renal. Ya en el peor de los casos, pues. Pero en orden de frecuencia, están muy bien descritas. Bueno, sepsis de inicio. No, yo me voy más, evidentemente, por el sangrado, eso es lo número uno, ¿no? Todos los riñones sangran, ¿eh? En una nefroitotomía percutánea, todos sangran, porque al final es un boquete en el riñón. Lo que pasa es que no es lo mismo que sea un sangrado que sea controlable, porque tenga un periodo de espera por el mismo proceso inflamatorio que pueden tener estas piedras, a que tenga un sangrado constante durante la cirugía. Entonces, eso tiene muy importante una limitación en el tiempo de cirugía para estos casos. Tú te puedes aventar 5 horas haciendo la destrucción de la piedra,
pero al paciente le va a costar en un proceso infeccioso, que va a llevar a un proceso de bacteremia y sepsis, ahí sí coincido con la doctora, pero el sangrado es algo sumamente relevante para estos pacientes, ¿no? Porque además el estudio de Misha dice, hay un homograma muy claro que nos habla sobre el volumen litiásico y las posibilidades de que sea resuelto con múltiples tractos y múltiples tiempos quirúrgicos. Entonces, la tendencia actual ya no es hacer multitractos. Antes se le pueden hacer 4 tractos, ¿no?, a este tipo de piedras. Hoy día la tendencia actual es ya no hacer más de 2 tractos. Yo en mi vida solamente he hecho un paciente con 4 tractos, en 20 años, y con 3 tractos he hecho algunos más, pero no es lo más frecuente, ¿no? Sí, por las complicaciones, claro. ¿Y qué puede pasar si picamos arriba de la 11ª costilla? Neumotórax, ¿no? Eso es otra complicación que tenemos que tener bien en consideración durante el postoperatorio. Adelante, Pablo. Bueno, pues como vemos todavía hay pues litiasis residual, entonces pues ahora viene, ¿no? Ahora, ¿qué le hacemos? ¿Ustedes suelen hacer tomografía de control o placa? Normalmente el seguimiento es con tomografía. Pero digo, también si el paciente en el transquirúrgico, mediante la renoscopía, pues uno evidencia la litiasis residual y más o menos se valora la anatomía de la unidad renal, pues si se va a abordar el mismo riñón, ahí normalmente... ¿Y aquí por qué decidieron suspender la cirugía? Por tiempo. ¿Cuánto duró la cirugía? Casi 3 horas. Okay. Entonces eso también es considerar, saber cuándo parar el procedimiento. O sea, 3 horas en un ESIRS donde tienes también instrumentado el uréter. Claro. O sea, tenemos que considerar detener el procedimiento en un tiempo, digamos, aceptable para evitar más daño y, como lo hicieron en este caso, regresar, o sea, hacer una segunda revisión, ¿no? Adelante. Entonces, bueno, pues se decidió esperar 3 días para posteriormente reintervenir al paciente y pues se realizó un nuevo second look. En este caso no se, dada la anatomía del riñoncito, se pudieron utilizar los mismos tractos para continuar con la litotricia. Y más que nada, pues en este paciente, como comentamos, lo más probable es que estábamos con un paciente con un probable diagnóstico de cistinuria, que es un paciente que muy probablemente va a tener recurrencia de litiasis. Entonces, pues esos riñones los queríamos pues cuidar lo más posible, ¿no? Entonces ocupamos los mismos tractos para este nuevo second look. ¿Y se tardaron 3 días por alguna razón? Normalmente nos esperamos 3 días, digo, ya ve que normalmente la periodo de sepsis son 24 hasta 48 horas lo normal. Entonces esperamos que el paciente pues, se estabilice, no hayan datos de sepsis, no haya descensos de hemoglobina, para posteriormente reintervenirlo un poquito más seguro. Y también un problema logístico, ¿no? De que no es como que al día siguiente uno tiene el acceso al quirófano. ¿Alguien hace segundas revisiones al día siguiente? O sea, le hacen la tomografía al día siguiente, ven si hay litos residuales y reingresan al paciente en alguna institución, o también suelen esperarse un tiempo. ¿Nutrición? Si tiene litiasis residual, y si es una litiasis residual pues poca, que se puede resolver rápidamente, lo podemos hacer al día siguiente o en 2. Sobre todo por logística, para aprovechar que el paciente está hospitalizado, pero nada más. Aquí también punto importante que mencionan el tema de la sepsis y los datos de respuesta, etcétera. ¿Alguien recuerda cómo estaba el urocultivo en el paciente? ¿Alguien lo solicitó? ¿Alguien preguntó? Ok, entonces, Luis Galindo. Ok, ¿te puedes poner de pie, por favor? ¿Consideras que es importante el urocultivo en este paciente? Sí, claro, es de vital importancia. Ok, en este tipo de pacientes, ¿cómo esperarías encontrar el urocultivo? Pues muy probablemente debería de tener alguna bacteria. Tenía leucos elevados, hablando del examen de orina. ¿Y qué tipo de bacteria esperarías encontrar en pacientes con coraliformes? Podemos encontrar las bacterias proteasa
Hay 2 más frecuentes, o sea, hay 4, pero 2 son las más frecuentes. ¿Cuáles son? Una sería Proteus ¿Y qué otro? y la otra no la recuerdo. ¿Alguien que le pueda ayudar? ¿Cuál es la otra más frecuente? Klebsiella. ¿Cómo estaba el urocultivo, Pablo? Negativo. Negativo. El hecho de que estuviera negativo el urocultivo, ¿tú dirías que está libre de proceso infeccioso? No, el hecho de que haya tenido o que se viera dilatado el riñón derecho pudiera tener un proceso infeccioso que estuviera contenido en los cálices. Sí, exacto, e incluso dentro de los litos a veces se queda contenida la bacteria. En esos casos, ¿qué se podría considerar para que tú compruebes la presencia de este tipo de bacterias? Pues, por ejemplo, si hubiéramos hecho el abordaje del lado derecho o como se hizo y se hace la nefrostomía, poder tomar un cultivo. Justo. Lo que se pudiera hacer y al tener el resultado, pues si sale positivo, pues dar una profilaxis. Exacto. Aquí es súper importante que no dejemos pasar el urocultivo porque nadie mencionó el urocultivo y son de los estudios de laboratorio básicos que justamente nos pueden dar pie a elegir un buen tratamiento antibiótico y aunque sea negativo, no asumir que el paciente está libre de algún proceso infeccioso por justamente estar contenido y si se puede llevar a cabo la toma de muestra, digamos más selectivamente, ya con el tracto para que se le pueda dar un tratamiento antibiótico pues más apropiado y disminuir justamente la tasa de algún proceso séptico posterior al procedimiento. Y otra cosa también sería hacer cultivo de la piedra, que en los centros especializados tienen un proceso especial para hacerlo y en los donde no lo tenemos, se machaca un fragmentito en un mortero, se diluye en solución fisiológica y eso se manda. Y no les dices que le estás mandando piedra, nomás le dices cultivo de esto y lo mandas. Y solo como para medio completar en relación a mi realidad, ojalá pudiera hacerlo a los 3 días un second look, yo tengo que irme como a 2 meses. Sí. Sí, aquí y eso es terrible. La logística. Y es terrible, ¿sabes por qué? Porque se pierden muchas nefrostomías, se salen, el paciente no la cuida. Y entonces se calcifica. es un cuento, porque además a mí, yo que tengo 200 pacientes en espera de nefrolitotomía percutánea, entonces es terrible. Y solo, por ejemplo, en centros de alta especialidad como Muljibai Patel, donde tuve la oportunidad de estar, con Mahesh Desai, los coraliformes son tratados como si fuera una urgencia. Se ingresa el paciente, lo completan, le hacen el gamagrama, y lo están programando el viernes para una operación. El coraliforme, en cualquier característica, es una urgencia ya. Sí, y en este caso es muy importante lo que dice Pablo. En pacientes que estamos sospechando litos de cistina o alguna cuestión ya metabólica franca, si tú les dejas piedra, y en esta población que se pierde, y es muy común que se pierda el paciente, va a regresar con un lito coraliforme en 2 años. ¿Me explico? Entonces siempre buscar dejarlos libres de litiasis, ¿no? Seguimos, Pablo, por cuestión de tiempo. Entonces, sí, seguimos con las preguntas para todos. ¿Qué ventajas otorga la ureteroscopía flexible con camisa de aspiración versus la mini percutánea? ¿Alguien tiene en su centro o ha utilizado las camisas de aspiración? Nutrición, el ABC me imagino que también ha visto, quiero pensar, no sé. ¿Nadie más? ¿El GEA? Muy bien. Entonces, en efecto, ¿no? La camisa de aspiración genera menor sangrado y sí tiene menor tasa de complicaciones mayores. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la principal razón? ¿Y qué es lo...? No, independientemente, o sea, sí, las punciones, pero también por disminución de la presión intrapiélica o, bueno, dentro de los cálices y dentro del riñón, ¿no? Es la principal causa de complicaciones, junto con las punciones. Continúa. Un comentario así rápido. Ahorita que se está tocando el tema de la succión, otro buen punto sería la mini nefrolitotomía percutánea con succión, que puede ser como estas, o sea, yo lo que suelo usar es el SMP de Wawaseng, y para ese caso que es un coraliforme tendría que ser 18 o 18 porque es el calibre más grande dentro de las camisas de succión. Y pues ese es un muy buen caso para utilizar un láser para una piedra blanda que sea potente
o sea, para pulverizarla y que se vaya absorbiendo rápidamente este polvo, y con 2 tractos se hace muy eficiente. Entonces, GoWaSeng tiene varios artículos trabajando cálculos coraliformes con más de 2 tractos y de forma muy eficiente para tratar de dejar libre de piedras estos casos. Bueno, pues entonces, pues recapitulando, básicamente estamos con un paciente con litiasis de repetición, con un pH urinario ácido, con unas características macroscópicas de la piedra sugestivas de litos de cistina, con la fragmentación láser, con el olor que ya mencionamos también muy característico de cistina. Entonces, pues este paciente sí le pedimos que hiciera el esfuerzo de hacerse la espectrofotometría infrarroja, porque pues allá tampoco es algo que se tenga dentro del instituto, entonces es algo que tienen que gestionar ellos por medio externo. Entonces, bueno, ahí justamente pues se confirmó la sospecha, ¿no? Litos 100% de cistina. Y como última pregunta, y es para ver si leyeron el Campbell, ¿verdad? En la patogénesis de la formación de litos en los estados de saturación, ¿cómo se le determina la fase entre el producto de solubilidad y producto de formación, y dónde los inhibidores urinarios, como el citrato, juegan un rol crucial para que no se forme la piedra? Para que no dejen leer el libro básico de la residencia. Pero ya no trae nada de anatomía el nuevo Campbell. El nuevo Campbell ya no trae nada de anatomía. Y trae consentimiento informado para gente binaria y no sé qué. Sí, un capítulo de eso. Entonces, creo que nadie le está teniendo correcta. Nadie le atinó. Sí. Ahí ya. Sí, no es chance. Está bien. Sí, es la fase metastable, que es justo ese rango donde si disminuyes los inhibidores, se va a acercar al producto de formación y va a empezar a agregarse y a nuclearse para hacer los cristales iniciales y hacer la litiasis, ¿no? Entonces, esa fase metastable que es muy variable, pero donde la hidratación, el citrato, tienen el rol principal para inhibir la agregación y la nucleación. Listo, Pablo. Continúa. Bueno, pues dentro del plan que se tenía establecido, tenemos pendiente la tomografía justamente con ese paciente. Si efectivamente el riñón izquierdo se ha finalizado la litiasis, pues el plan sería continuar con el siguiente lado, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la revisión de la literatura. Creo que me voy un poquito rápido porque no hay tanto tiempo. Entonces, bueno, pues la litiasis renal coraliforme, como ya sabemos, o en astas de venado, pues esta litiasis normalmente puede ser clasificada como completa o incompleta, ¿no? Pero algo muy importante que me parece que discutamos aquí es justamente esta serie de casos. Si bien es cierto que normalmente se asocia la litiasis coraliforme a litos de struvita o litos infecciosos, realmente en estas series de casos pues nos hacen que realmente lo pongamos en duda. Básicamente son distintos estudios donde se valoró o se analizó realmente la composición metabólica de los litos, y como podemos ver, pues realmente menos de la mitad de los litos en casi todas las series pertenecen a litos de struvita, siendo pues piedras de origen metabólico más de la mitad de ellas. Entonces, pues dentro de las piedras de origen metabólico que se encontró, pues principalmente fosfato de calcio, oxalato de calcio, obviamente mixtos, y muy importante, pues litos de cistina, ¿no? Entonces, para quitarnos un poquito ese paradigma, ¿no? Donde estruvita forzosamente litos de coral. Entonces, bueno, hablando de la cistinuria, pues su epidemiología afecta a 1 de cada 7,000. Es un trastorno autosómico recesivo. Es la causa más genética más común de litiasis en niños. Se dice que puede ser del 5 al 7% de las causas de litos en niños. Y su presentación tardía no es infrecuente. La verdad es de que, por decir, en el caso que acabamos de mencionar, pues es un paciente pues un poquito mayor, que la verdad es que pese a todo lo clínico que se veía, para mi entender, pues no era la edad habitual, pero bueno, pues tiene que seguir formando parte dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. ¿Cómo se lleva a cabo la cistinuria? Pues como ya sabemos, en el túbulo contorneado proximal pues se absorben principalmente los aminoácidos. Entonces hay una mutación en un transportador de aminoácidos dibásico que principalmente no afecta únicamente a la cistina, como ya sabemos, afecta a la lisina, a la ornitina y la arginina, ¿no? Pues el famoso acrónimo COLA, ¿no?
ya conocemos. Entonces, ¿qué pasa con este transportador? Pues el transportador básicamente está conformado por dos subunidades, ¿vale? Vamos a tener una subunidad mayor y una subunidad menor. Y dependiendo de la subunidad la cual se encuentre afectada es como nosotros la vamos a clasificar. Nosotros hablamos de una cistinuria tipo A cuando la mutación afecta a la subunidad pesada. Hablamos de la cistinuria tipo B cuando afecta a la subunidad ligera, y pues hay un tipo mixto, donde puede haber una afección tanto de una como de la otra. Relevante, pues tanto la cistinuria tipo A como la tipo B tienen una herencia autosómica recesiva, mientras que el genotipo mixto, pues puede variar. Clínicamente, la cistinuria tipo A, los pacientes que son portadores, portadores del gen mutado, pues son pacientes que no tienen ninguna afección, no desarrollan ni litos ni aumenta la expresión de cistina. Caso contrario, los pacientes que llegan a ser portadores de una mutación del tipo B, pues estos pacientes sí aumenta la excreción de cistina, sin embargo, no llegan a formar litos. Y esto, pues, ¿qué importancia tiene? La verdad es que la importancia más importante de esto, pues, es consejería genética. Realmente la cistinuria tipo A o B no es peor una que otra, no tienen un inicio de presentación más temprana, no tienen mayores recurrencias y no tienen un peor outcome una u otro tipo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues la cistina que se está excretando, digamos, dentro del riñón, pues esta tiende a precipitarse. Como podemos ver aquí en la tabla, pues dependiendo del pH urinario al que nosotros nos encontremos, es la cantidad de cistina que va a poder haber en la orina. Entre el pH más alcalino sea, pues mucha mayor cantidad de cistina vamos a poder tener disuelta en la orina, por eso es que es básico en el tratamiento. Dentro de la presentación clínica, pues puede haber una presentación prenatal, que pues principalmente se llega a mencionar que es un colon con hiperecoico antes de las 36 semanas de gestación durante el ultrasonido, y hay casos donde se reportan litos renales pues de neonatos. Pero la presentación habitual pues es litiasis, usualmente en pacientes de 13 a 16 años y pues también durante la adultez. Aquí vale la pena preguntarnos si es la única presentación que se llega a tener. También se llega a mencionar que estos pacientes tienen mayor riesgo de depresión y TDA. Sin embargo, pues esto se asocia en muchas ocasiones al estrés quirúrgico y a las cirugías repetidas que se someten. Y lo más importante, pues cuidar a estos pacientes por la progresión a enfermedad renal crónica que pueden llegar a tener. Para hacer el diagnóstico de cistinuria, pues prácticamente tenemos que hacer un análisis de los litos, también podemos hacer un análisis del sedimento urinario, la excreción urinaria de cistina o un análisis genético. El análisis de los litos puede ser desde lo visual, donde vemos litos amarillentos o de color ámbar, que se llegan a mencionar en ciertas ocasiones sucios, y cuando se hace la sección de los litos, pues estos llegan a tener estructuras radiadas hacia el centro. Pero, pues finalmente la espectrofotometría pues, es lo que nos va a dar el diagnóstico y la composición final del lito. También, para hablar del láser, pues durante el láser, la fragmentación láser, como se rompen los puentes de sulfuro de la cistina, pues se libera sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre, que es lo que va a dar un característico olor a huevo. Si hablamos del análisis del sedimento urinario, pues este es microscópico, como ya sabemos, lo recomendable es la primera orina de la mañana, y si se encuentran cristales de 6 lados, la mnemotecnia que ya sabemos, 6 lados, pues es patognomónico. Esto se llega a encontrar en 2/3 partes de los pacientes. Finalmente, podemos también valorar la excreción urinaria de cistina, puede ser en 24 horas, en pacientes que tengan continencia, pero en pacientes que no tengan incontinencia se puede usar una toma única de la primera o la segunda orina del día. En esta muestra de orina se va a analizar con una cromatografía de intercambio iónico, que es el estándar de oro, pero actualmente ya existe la cromatografía líquida acoplada a espectrofotometría. Nada más, de forma muy importante, pues una excreción menor a 30 miligramos por decilitro, pues es lo que se considera normal. Si el paciente, por lo que sea, nada más usó una única muestra aislada, los valores de cistina se tienen que ajustar a valores de creatinina para poder realizar el diagnóstico. Si hablamos ahora del testeo genético, pues realmente no es obligatorio. Como vimos, nada más funciona más que nada para un outcome, pero no va a normar una u otra conducta terapéutica. Se deja nada más para pacientes que tengan un comportamiento atípico, para asesoría genética. Y se ha encontrado que pacientes sin síntomas o sin clínica que tengan mutaciones en estos genes, pues realmente no todas las mutaciones llegan a ser significativas o clínicamente relevantes. Si vemos la imagen, pues la radiografía, como ya sabemos, no es de los primeros estudios que nosotros usamos para la valoración de litos. Sin embargo, pues los litos de cistina pues son pobremente radiopacos, ¿vale? Finalmente, la tomografía, algo muy característico es que tienden a ser litos no tan duros. Normalmente llegan a tener menor de 800 unidades Hounsfield. Entonces, pues prácticamente
Ahora, si nosotros comparamos los abordajes, el percutáneo versus la ESIR, pues vamos a usar pie de este metaanálisis. Si valoramos la tasa libre de litiasis, pues lo que ya sabemos. Lo ideal, siempre que se tenga acceso, pues es la ESIR, ¿no? Con un odds ratio de 3.5. Las complicaciones también son menores en los pacientes que se les realiza abordaje ESIR, con un odds ratio de 0.45. Sin una disminución importante o realmente significativa en cuanto a la hemoglobina, ni una variación importante al tiempo quirúrgico o la estancia hospitalaria. Entonces, siempre que sea posible, pues es lo ideal hacerle ESIRs a los pacientes. Si hablamos de la energía láser que se puede utilizar, pues actualmente ya está el tulio, que pues también es una muy buena opción. Vamos a ver brevemente este otro metaanálisis de la Asociación Europea. Pues bueno, si nosotros hablamos de tasa libre de litiasis, comparamos olmio versus tulio, pero en una renoscopía retrógrada, pues se encuentra que el tulio es muchísimo más efectivo que el olmio, ¿vale? Si comparamos tulio olmio en general. Pero si se hace una subestratificación de grupos y se valora únicamente los de olmio con efecto Moses comparado con los de tulio, ahí realmente ya no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa y es lo mismo en cirugías retrógradas de riñón. Pero bueno, ¿cómo se comporta el tulio y el olmio en cirugías percutáneas? Pues realmente es lo mismo, ¿vale? No hay ninguna diferencia si va a ser un abordaje percutáneo, aparentemente si se hace tulio versus olmio. El tiempo quirúrgico, pues también sin ninguna variación importante. Y finalmente, el único lugar o la única circunstancia donde se encontró que el tulio tenía un menor tiempo quirúrgico comparado al olmio en forma general, fue cuando se subestratificó y se quitaron el olmio con efecto Moses. Entonces, pues también en muchos casos no es raro que en ciertos pacientes se tenga que hacer una cirugía percutánea bilateral, pues vamos a hablar muy brevemente quiénes sí pueden ser candidatos y quiénes no, y qué consideraciones tomar a cuenta. Pues bueno, primero pues se tiene que abordar el hito más complejo. La decisión idealmente y normalmente siempre se hace transquirúrgica y pues ya sabemos que esto es un procedimiento seguro en casos seleccionados. Y siempre, como ya comentó el doctor, pues hay que saber o tener una idea de cuándo se va a abandonar esto. Entonces, prácticamente pues tiene que haber un acuerdo en el paciente, el cirujano y el anestesista y pues tienen que ser anatomías renales que de forma prequirúrgica se prediga que son anatomías relativamente sencillas que van a dar pie a que se pueda realizar este tipo de cirugía. ¿Cuándo se tiene que abandonar o cuándo se recomienda abandonar esto? Pues cuando el tiempo quirúrgico es prolongado, mayor a 180 minutos, cuando tengan que hacer más de 2 tractos en el riñón inicial o cuando haya una disminución de hemoglobina menor a 11 después de la primera cirugía o después del primer riñón. Consideraciones especiales para la hora de operar litos de cistina, pues lo ideal, como ya comentamos, es dejar a los pacientes libres de litos por el alto riesgo de recurrencia. Si tienen litos menores a 10 milímetros y están asintomáticos, también se les puede dar vigilancia, no está contraindicado. Siempre se recomienda los procedimientos mínimamente invasivos, siempre se recomienda la URSS en litos menores a 20 milímetros cuando sea posible. Y en caso de que se requiera hacer un abordaje percutáneo, pues los tractos más pequeños para mantener la unidad renal lo mejor posible. Como comentó la doctora, pues también el catéter doble J hay que tener el menor tiempo posible los catéteres en estos pacientes por el riesgo de desarrollar piedras. Pues el tratamiento no quirúrgico, pues lo más conservador es los líquidos. Como vimos, parte importante, pues la concentración urinaria de cistina, lo que va a determinar que este precipite o no. En adultos se recomienda más de 3 litros al día o mantener una densidad urinaria menor a 1.005. Incluso hay estudios donde los pacientes con las mismas tiras, ellos pueden automonitorearse y ver su misma densidad urinaria. Y finalmente, pues consumir muchos líquidos antes de dormir y al despertar, que es cuando más concentrada se puede quedar la orina y mayor precipitación de esos cristales puede haber. También la dieta, pues esta debe ser baja en sodio, menor a 6 gramos en 24 horas, no hay evidencia realmente. Dietas bajas en metionina y de proteína en general. Principalmente se recomienda más la reducción de la proteína animal. ¿Por qué? Por el riesgo teórico de una acidificación de la orina por el ácido úrico. Pero realmente no hay estudios que esto no lo avalen. La alcalinización de la orina pues es la piedra angular. Como ya vimos, entre más alcalina, la solubilidad puede aumentarse 2, 3, hasta 4 veces. Entonces esta la vamos a lograr mediante citrato de potasio de 60 a 80 mil equivalentes dividido en 3 a 4 dosis. En caso de que no haya intolerancia o enfermedad renal crónica, podemos hacer la alcalinización con bicarbonato de sodio. La acetazolamida o inhibidores de la anhidrasa carbónica realmente no están tan indicados en estos pacientes, pero pues pueden ser opciones. Y la meta es un pH de 7.5 a 8.
Tratamiento médico, pues hay medicamentos como tiola o la de penicilamina, que su principal función es romper los puentes disulfuro. Esto hace que los litros de cistina sean 50 veces más solubles, pero esto nada más se reserva a pacientes con recurrencia pese a tratamiento conservador por los grandes efectos adversos. Y hay que monitorizar a estos pacientes siempre con EGO y VH. El seguimiento, pues básicamente con un ultrasonido cada 3 meses o anual, dependiendo de cómo se comporte, tomografías en caso de que sean necesarias o clínicamente relevantes. Se pueden hacer cristaluria en el examen general de orina. Se menciona que este puede ser una forma temprana de identificarlo. Y la medición de cistina en orina, pues realmente no está recomendable porque no se puede realizar en todos los centros. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Muy buena presentación, muy buen caso. Doctor Beltrán, ¿algo que quiera agregar para concluir? La quelación de la cistina con tratamiento médico, al menos en este país, y si alguien sabe que sí existe, o sea, no consigues ninguna de estas medicinas en México. Entonces, ¿qué tenemos que echar mano para estos pacientes? La hiperhidratación, fundamental, la disminución franca del consumo de sodio y la proteína de origen animal, restringirla a una dosis de 200 gramos de proteína por día casi. O sea, no se debe de aumentar mayormente. En la cistina, sin duda, es el caso más complicado de las litiasis. Afortunadamente, no es tan frecuente. Y yo les traje aquí una muestra de cómo se ven los litos de cistina, por si alguien que esté muy interesado en esto lo quiera checar. Y bueno, lo fundamental es esa parte, ¿no? Dejar siempre a los pacientes 100% libre de piedras, aunque te lleves 2 flexibles más y después de haberle hecho 2 percutáneas, vale la pena porque estos pacientes, la tendencia siempre va a ser a recurrir. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos por acompañarnos. Les recordamos del sábado, es el quinto sábado de Board Cup. Se agregaron 2 escuelas por el éxito que ha tenido y la difusión que ha tenido. Entonces los esperamos para que participen, para que estén y para que aprendan. Gracias. ¿Listo?